Aquí estamos, llegó finalmente, él es biólogo, científico, divulgador científico, además escribió Así en la Tierra. Es músico también. Un libro de cuentos, músico, un gran concretador de todo lo que se plantea. Aquí está con nosotros Diego Golombek, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando se acercan las vacaciones, quienes tienen la posibilidad de viajar y quienes les gusta leer, nos hacemos, bueno, primero como un listado mental de qué libros te vas a llevar si vas a viajar. Cuando tenés hijos, empezás a pensar en libros un poco más cortos, si es posible haikus, porque no hay tiempo para leer. Y vos acabas de editar un libro que es un libro de cuentos. Sí, cortos. Cosas raras. Son cuentos cortos, algunos más largos que otros, pero si bien el cuento es un formato argentino por excelencia, tenemos cuentistas tremendos, y no es un formato que la gente por ahí piense, me voy a llevar un libro de cuentos a las vacaciones. Y está buenísimo, porque tenés ese ratito y te lees un cuento. Porque viste que pasa eso, ¿Sí? digo, no tenés mucho tiempo. De repente, en la mitad de una escena de un libro te están interrumpiendo, entonces tenés que volver para atrás. No se terminan en general muchos libros. ¿Sobre qué son tus cuentos? Hay de todo, hay de todo. No tienen nada que ver con la ciencia, o sea, son dos mundos completamente paralelos y son historias medio fantásticas, son cosas que podrías definirlo como que hubiera pasado si, o que pasa del otro lado una situación de todos los días y por ahí pasa algo tremendo, pero está escondido ahí entre las letras. Hay mucho que ocurre afuera, un poco reflejo de que los científicos nos movemos mucho, también vivimos afuera por el mundo y eso te da pasta para historias de todos lados. Entonces hay historias para todos los gustos, espero. Bueno, y recién decías eso de qué hubiera pasado. Eso en la ficción se puede responder. En la realidad es imposible responder el que hubiera sucedido, digamos. Y hay historiadores que les gusta eso, hacer historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si? Igual yo pienso que la ciencia y la ficción deben tener algo que ver, ¿no? Porque la ciencia para mí es como ciencia ficción en un punto. No, la ciencia no es ficción en el mejor de los casos. Hay gente que por ahí hace algunas cosas más de ficción. Pero tiene mucho que ver porque vos ensayás, practicás, haces experimentos, corregís, haces una cosa rutinaria y después llegas a algo que más o menos te llena o tratás de que te llene. Tiene mucho que ver el pensar un experimento y el pensar un cuento, una trama, un personaje. Bueno, hay algo en donde yo encuentro un paralelismo, espero que eso que lo tome el mejor sentido de lo que digo. Yo habiendo leído cosas tuyas, escuchándote hablar, habiendo visto algo en televisión de ciertas cosas que vos has hecho, vos has acercado la ciencia, así como Adrián Páez ha acercado la matemática a algo que sea fácil de comprender. Algo que podría parecerse en principio muy difícil, encontrás el modo de explicarlo de una manera cercana, familiar, digamos. Primero lo tomo maravillosamente bien y como un tremendo elogio lo que me decís. Adrián es un maestro para nosotros. Suelo decir que somos los Salieris de Paenza, porque él nos abrió un camino a los que queremos contar la ciencia, queremos contar de qué se trata pensar científicamente. Adrián es único, irrepetible, la forma que él tiene de contar un teorema, un problema matemático, creo que nadie en el mundo lo hace como él. Yo laburé varios años con Adrián en su programa de este canal, de Canal 7, en Científicos en Industria Argentina, y fue un aprendizaje increíble estar al lado de un tipo que nada, te abre una puerta a contar, y la verdad que tratamos de seguirlo un poco. La cosa no es entender los detalles de la ciencia, sino romper un poco ese mito de que la ciencia es para pocos, es para solamente tipos que andan con guardapolvo todo el día, roñosos, con un pizarrón en el bolsillo, que si te ocurre alguna fórmula la tenés que anotar al toque. Hay investigación científica profesional, pero eso no es la ciencia. La ciencia pasa cuando te haces preguntas de qué pasa en la cocina, qué pasa en el baño, qué pasa cuando dormís, qué pasa en el bondi. Hay ciencia escondida. Y está buenísimo que puedas hacerte esas preguntas y animarte a decir disparates, porque la ciencia empieza muchas veces con disparates. Muy bueno. Desde que anunciamos que ibas a estar, empezaron a llegar un montón de correos, de gente, de mensajes, de gente a nuestro Facebook, haciendo tal vez una pregunta muy simple, pero que para nosotros que no somos científicos es una pregunta tal vez irrespondible, imposible. Entonces nos gustaría que Diego Zucalesca, que está ahí cerca de esas preguntas, nos leyera algo, hacer la consigna, que la gente siga escribiendo y después te hacemos algunas de estas preguntas y algunas que nosotros también tenemos. Dale nomás. Así que Diego, ¿mandás la consigna, puede ser? Así es, Nico. Bueno, la idea es que ustedes pregunten acerca de estos misterios de la vida, estas cosas a veces tan sencillas, tan simples, esto que decía Diego recién, en la cocina, el agua, el aceite, ¿por qué no se juntan? Bueno, lo que quieras. Facebook.com/Vivo en Argentina, vos ya sabes. Me quedé pensando antes en algo esto del Viagra y el jet lag. ¿Cómo se unen, Diego?
Sí, aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro y es un experimento que nosotros hicimos hace unos años que se hizo muy famoso, hasta salimos en Playboy. Usar para un científico es importante, digamos. Nosotros trabajamos con ¿Desnudos, un no? pedacito... No. Trabajamos con un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es el reloj biológico, el que dice a qué hora tenés que despertarte, a qué hora tenés sueño, a qué hora estás de mejor humor, a qué hora te conviene jugar un partido de fútbol o hacer un examen. Y todos saben que ese reloj, cuando viajas hacia el este o hacia el oeste, de pronto se desfasa, se desincroniza. Para el mundo es una hora, para tu cerebro es otra y tardás unos cuantos días en acelerarte, en volver a estar sincronizado con el mundo. Una pregunta de mi laboratorio es cómo mejorar esa sincronización, cómo hacer para llegar a Europa, a Australia, a la isla de Pascua, si vas para el otro lado, y en menos tiempo estar adaptado. El que le dice al reloj que hay que adaptarse es la luz. Y nosotros estudiamos qué le dice la luz al reloj en términos de biología, en términos moleculares, de experimentos. Y encontramos que para que la luz le diga al reloj, adaptate al nuevo uso horario, tiene que haber ciertos caminos bioquímicos. Resulta que hay una droga que se llama sildenafil que afecta esos caminos bioquímicos. El sildenafil por ahí no dice mucho. Resulta que el sildenafil es la base del Viagra. Estábamos a la noche en el laboratorio, ¿sí? Vaso en mano, literalmente. Entonces decíamos, che, ¿y si le damos Viagra a los hámsters? No, ¿qué le vas a dar Viagra a los hámsters? Porque trabajamos con hámsters, debo decir. Pero bueno, ¿por qué no? le querían dar Viagra a los hámsters? Porque el Viagra aumenta ciertas moléculas que están en el camino entre la luz y el reloj. Y si la luz es el que le dice al reloj, ponete en hora, la hipótesis era, el Viagra va a ayudar a que te pongas en hora más rápido. Igual decís Viagra y lo primero que yo pienso es, está bien, el cuerpo se te va a adecuar más rápidamente, el jet lag no lo tenés, pero también vas a tener otras reacciones en tu cuerpo que no sé si recomendamos. Eso es tu cerebro que está pensando en esas cosas, ¿no? No es un pensamiento científico, sí, por supuesto que sí. Por eso hay que adaptar mucho dosis, hay que ver cómo darlo, vía administración y lo que fuera. Por ahora lo hicimos en bichos, no en humanos. No. Hay que hacerlo en humanos también, pero funcionó muy bien. O sea, le dimos el compuesto sildenafil, a los bichos de laboratorio, simulamos un vuelo a Europa, como si los hámsters estuvieran llegando a París. Lo hace fácil, le apagás la luz 6 horas más tarde, básicamente. Y los bichos con Viagra se adaptaron mucho más rápido. Pero vos como científico te preguntás por qué el ser humano tiene la necesidad sistemáticamente de intentar vencer algo que es la naturaleza. La naturaleza te dice, vos necesitas recuperarte en 8 días las horas. Sí. ¿Por qué? Somos así. Yo creo que está metido en nuestros genes y en nuestro cerebro. Pero digo, va a ser antinatural. Es que hacemos tantas cosas de algún lado eso antinaturales. va a ser mella, digo, va a marcarte. De hecho, somos bichos diurnos, tenemos que dormir de noche. Sí. Y no dormimos mucho de noche, no todo lo que necesitamos en todo caso. Dormimos unas 2 horas menos que hace unos 80 años. Y es mucho 2 horas. Y el cuerpo lo sabe y lo siente. Y el cuerpo no está preparado para viajar al este o al oeste y de pronto estar como nuevo. Entonces, por eso, dado que eso ocurre y se necesita, pensamos en formas de hacerlo. Y fue muy divertida la investigación, salió publicada en una revista importante, fue una tesis de doctorado. Nos dieron un premio divertidísimo, se llama premio Ig Nobel, que es el premio del Nobel trucho, en cierta forma, porque esa investigación es que primero te hacen pensar y después reír. Hay que decir igual que es un premio súper prestigioso. Sí, sin duda, lo dan en Harvard, te lo da un premio Nobel de verdad. Claro. Y el mensaje es, miren, los científicos se ríen de sí mismos. Y es un mensaje importante, los científicos también se ríen y hasta de ellos mismos. ¿Cuáles son las principales preguntas cotidianas que se hace la gente? Yo creo que la gente no se anima a hacerlas muchas veces, o si las hace, las esconde, las barre abajo de la alfombra porque, uy, ¿qué van a decir? Pero todo el tiempo te enfrentás a la ciencia. Te enfrentás a la ciencia desde que te haces un café con leche o te haces tostadas y cambian de color. Epa, ¿por qué cambian de color? ¿Y es importante que cambien de color? Bueno, eso es una reacción química. Y hay químicos que laburan en eso. Estás cansado y bostezás. Yo bostezo acá, bostezo ahí, y del otro lado va a haber un montón de gente que va a empezar a bostezar. ¿Por qué? ¿Recordás cuál fue el momento en el que eso te resultó una pregunta científica? Digamos, pues yo te veo bostezar y no se me ocurre eso. ¿Cuál fue el momento en el que vos dijiste, voy a investigar? Pero te contagiás, tengo una pregunta. Contagiás igual, aunque no se te ocurre. En algún momento alguien va a decir, ¿pero por qué me tengo que contagiar? Yo no estoy cansado. O veo un perro bostezando y me contagio. ¿Por qué? O el perro se contagia de mí. ¿Cuál es la respuesta de eso? Porque yo también me pregunté 1000 veces. Bueno, ¿sabés que hay una asociación internacional de estudios del bostezo? Que tiene un congreso internacional, es un plomo, obviamente, se pasa bostezando. Y los tipos investigan eso, por qué se bosteza y por qué es contagioso. Les puedo decir que la respuesta es muy sencilla y son 2 palabras, que es ni idea, porque no se sabe por qué bostezamos ni por qué es contagioso. Hay un montón de hipótesis. Tienen que ver con el alerta, tienen que ver con que hay neuronas en nuestro cerebro que les gusta imitar lo que hace el otro. Si no, ¿por qué lloras en una película?
no te está pasando nada. Pero ves a alguien llorando, Bueno, y esa te es está la pasando emoción, nada. qué sé yo. Pero no ¿por sé. qué te emocionás? ¿Por qué? Por el dolor de otro. Pero porque cuando, de entre los sentidos, por lo menos a mí, el que más me despierta y me traslada al recuerdo y a otro momento de mi vida es el aroma. Digo, mucho más por que supuesto, tocar algo. por tal supuesto que sí. Y eso también está estudiado porque eso tiene que ver con un área muy antigua del cerebro, la que procesa el aroma. Pero están estas neuronas que se llaman neuronas espejo, que justamente ven lo que hace el otro y en cierta forma lo sienten, lo imitan. Aparentemente esas neuronas tienen que ver con imitar el bostezo. Yo creo que una de las materias que tenemos que trabajar los que somos padres es dar respuestas a todo. O sea, ser padres es dar respuestas Sí. de cosas que tal vez no tenés ni la menor idea y que tal vez no tenés ni siquiera un libro al lado para dar una respuesta, pero hay que dar una respuesta. Sí, totalmente. El científico se pregunta todo el tiempo y vos tenés hijos. Sí, Los hijos te sí, hacen sí. preguntas que te despiertan a Todo vos el salir a tiempo buscar. y son maravillosas. Y ojo, una de las respuestas más maravillosas que puede dar un científico es no sé. Pero no, no sé y cerrás la puerta. No sé, vamos a buscar, averiguémoslo juntos. averigüemos, hagamos un experimento, Claro. preguntémosle a alguien que sepa. Y es maravilloso, ese camino, si se lo enseñás a tus hijos, es de ida. Claro, busquémoslo. Bueno, yo creo que cuando pensaba que en algún momento de la vida tal vez me iba a encontrar con eso, con tener hijos, y decir, pero no tengo respuestas. Bueno, Es buenísimo. maravilloso momento para saber todo eso que te preguntan y que hasta ahora Absolutamente. Picasso decía, todos los niños nacen artistas. Y también nacen científicos. Claro. Cuando van al jardín a quemar hormigas con la lupa, o abren el juguete a ver qué tiene adentro, o abren al hermanito a ver qué tiene adentro, están haciendo ciencia. Pobre hermanito, pero están haciendo ciencia. Y nosotros tenemos que acompañarlos. Porque una persona que se hace preguntas, yo creo que es una mejor persona, si se anima a hacerlas. Yo debo confesar que más allá de todo lo que estudiás, investigás y sabés, lo que a mí más me llama la atención es tu poder de concreción en diferentes áreas, como cómo se conjuga esto de biólogo, músico y todo lo podés concretar. Digo, hay mucha gente que debe estar escuchando esto de las preguntas y se las debe estar empezando a hacer, y me parece que también quizás algo de lo que vos tenés como talento es poder concretar, y acá tenemos nosotros 3 libros, te podemos ver en televisión. Digo, ¿cómo haces para poder concretar esas preguntas en un hecho fáctico? Me parece que se responde con la pasión por lo que haces. Si algo no te apasiona, y no lo vas a hacer, ni con ganas ni bien. Y esos mundos, aparentemente tan diferentes, el mundo de la ciencia, digamos, yo sigo llegando a un hotel y donde dice profesión pongo biólogo, o sea, me sigo sintiendo un científico, me apasiona ir al laboratorio, discutir con mis estudiantes, ver qué está pasando con los experimentos, y me apasiona contarlo. Me apasiona contar la ciencia porque es fascinante. Y por ahora, mientras mantenga esa pasión, le voy a encontrar tiempo a todo. Y por supuesto me apasiona mi familia y mis hijos, así que ahí más vale. Pero hablabas de encontrarle tiempo a todo, pero la música, o sea, hiciste conservatorio, tocaste mucho tiempo, Sí. tocaste en grupos, pero ahora lo tenés medio como alejado. Y está un poquito alejado por tiempo. Si bien me apasiona, ahora soy más oyente y tocador y cantador con hijos, así que te puedo hacer todo el repertorio infantil que tengas ganas. Lo mismo la música o el teatro, que en algún momento también me apasionó y me dediqué de forma amateur, pero también lo puedo usar, y esto de contar la ciencia me permite meter todo en la misma bolsa. Un poco de música, un poco de teatro, de literatura, para contar. Porque contar es lo más lindo que podemos hacer, y el contenido de ciencia es apasionante. Si no te apasiona, está mal contado. Tengo acá otro de tus libros, que es Sexo, Drogas y Biología. Y una de las cosas que contás o de las que hablas es sobre dónde está el amor. ¿En el cuerpo? ¿En la cabeza? ¿En dónde? Que es algo que muchos nos preguntamos. Qué buena pregunta. ¿En el corazón? A ver, el corazón fue durante muchos siglos pensado como el órgano de pensamiento. Y no está mal, ¿no? Porque cuando a vos te pasa algo, ¿dónde lo sentís? Lo sentís en el corazón, te late más rápido, te late más lento, tenés palpitaciones. Digamos, los griegos barbudos que pensaron todo, pensaban eso, el corazón es el órgano del pensamiento, y el cerebro, esto que tenemos acá, no es más que un órgano que sirve para refrigerar la sangre, es una especie de aire acondicionado del cuerpo. Obviamente, cuando se vio que cuando se averiaba el aire acondicionado pasaban cosas graves, la gente empezó a decir, no, no es solamente eso, deben pasar más cosas. Lo que somos está en el cerebro. Nuestras memorias, nuestras acciones, nuestras emociones tienen que ver con el cerebro. Por supuesto están en todo el resto del cuerpo. Cuando vos te pasa algo y te emocionás, te enamorás, lo sentís en todos lados, lo sentís en la panza, lo sentís te tiemblan las piernas. Eso te iba a preguntar, ¿por qué en el corazón y no en la panza? Podríamos decir a partir de hoy que está en la panza el amor. Hay un libro muy famoso de hace muchos años, Las enseñanzas de Don Juan, ¿sí?, de Carlos Castaneda, que son las enseñanzas de un brujo yaqui, un brujo mexicano, a un antropólogo. Y en un momento el brujo le dice, las emociones vos las tenés que sentir con la panza, y es más, tenés que agarrar el mundo con la panza.
uno puede pensar, no está tan mal, ¿no? Porque uno siente las emociones acá. ¿Por qué? Porque a la altura de la panza, más atrás, hay unas glándulas que son las glándulas suprarrenales. Y cuando te emocionas, liberan adrenalina y no la adrenalina. Inmediatamente sentís algo. Así que hay mucha emoción ahí. Yo no tengo dudas de que tanto el corazón como la cabeza son dos órganos absolutamente autónomos que tienen... y el grave problema a lo largo de la historia de la humanidad es que la puja entre el corazón y la cabeza, el no equilibrio entre el corazón y la cabeza, y que la civilización vivió siempre de la cabeza. Digo, para mí el capitalismo, el poder, esa búsqueda de poder, no la de Castaneda, esa búsqueda de poder, de obtención de cosas, de materiales, tiene que ver con la cabeza. Si se le empieza a dar lugar al corazón y que prevalezca el corazón, las cosas en el mundo van a revertirse de una manera categórica y empezará a funcionar todo un poquito más armónico. El corazón es el que impulsa al sentir, me parece, la cabeza a la razón. Y vos como científico, pregunto, en donde todo el tiempo te estás preguntando y buscando la respuesta, ¿dejás de pensar en algún momento? ¿Conseguís eso? Creo que nadie deja de pensar en ningún momento, tal vez con algunas técnicas de meditación, que no es mi caso, pero en ningún momento puedes dejar de pensar. Lo que pasa es que es cierto lo que vos decís, tenés que dar lugar a todo para poder ser una persona íntegra, las cuestiones sentimentales, emocionales, racionales. Lo del corazón es una metáfora también, porque esas cosas también están en el cerebro, lo emocional. Cuando decimos que tenemos dos cerebros, uno derecho y uno izquierdo, que es una exageración, pero hay un poco de eso. Y una persona íntegra usa los dos. Igual ciertas cosas cuando se racionalizan tanto pierden un poco de magia. Cuando hablas de que en realidad las parejas se eligen por una cuestión biológica, ya ahí se me cae la película. ¿Cómo es esto que las películas... Porque todo el tiempo uno piensa en el amor y en la atracción como algo cultural, que algo te gusta a alguien por la cultura, por la sociedad. Yo quiero contar que también eso pasa por la biología, y lo exagero para hacer un punto. Pero a mí me parece que al explicar mucho no le quitas magia al mundo, no le quitas belleza al mundo, todo lo contrario. Hay una frase de una canción de Fito Páez que es justo eso, dice: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Claro, yo estoy acá tranquilo, feliz, mirando las estrellas, y viene un plomo, un astrónomo a decir, bueno, las novas y las elipses y lo que fuera. Era hermoso, decís vos, ¿para qué? Yo creo que sigue siendo hermoso entenderlo. El asunto es apasionarse por entender el mundo, y es muy mágico entenderlo. Entender cuando te da un experimento, cuando te haces una pregunta y decís, y se te baja la mandíbula, es mágico. Creo que Diego Zucalesca ahora sí tiene un montón de preguntas que está enviándonos la gente, ¿no? Sí, ¿Tuya, me quedé Diego? pensando en esto de la pasión y el amor. Quería preguntarte, Diego, si el amor tiene fecha de vencimiento y si este vencimiento tiene algo que ver con la química, esto que venías hablando recién. Y un poco de eso hay en un montón de estudios. La fecha de vencimiento es más para el estado de enamoramiento, no para el amor, que es distinto que el amor crónico. Uno puede estar enamorado toda la vida, pero no está en estado de enamoramiento como está cuando conoce a esa persona que lo vuelve loco. Esto que decías de las palpitaciones. Y estás hecho un gil, básicamente. Te el falta la memoria, tenés problemas de atención, las hormonas están por cualquier lado, eso dura poco. Está buenísimo, pero está buenísimo que dure poco, porque si toda la vida vas a estar en estado de enamoramiento, no puedes hacer nada. Después, en el mejor de los casos, viene un amor duradero, pero el enamoramiento tiene una fecha de vencimiento y se han hecho experimentos con personas que dicen, sí, estoy perdidamente enamorado de una persona que conocí hace 2 semanas. Y le haces pruebas y su cerebro es distinto, sus hormonas son distintas. Después, con el tiempo, se calman y pueden seguir enamorados o no, pero hay fecha de vencimiento para el enamoramiento. ¿No funciona perpetuar eso en el tiempo, digamos? Y como mucho puedes tener picos de vuelta. Sí. Lo mejor que te puede pasar es estar muy copado con alguien y estar crónicamente con ese alguien, pero no hecho un tarado. ¿Y la fecha más o menos cuáles hay entre tanto y tanto en los seres humanos? Digo, se habla de un máximo de semanas, pero no es preciso. Ahí sí, obviamente, va a depender muchísimo de la relación, va a depender muchísimo de las dos personas, su historia previa, en qué anden. Pero se habla de semanas de este estado de estoy enamorado, no sé dónde estoy. ¿Cuál fue la pregunta así de las últimas que tal vez... ¿Qué edades tienen tus hijos? Tienen 3 y 8 años. ¿Y qué pregunta recordás así como que te llegó a decir, vamos ya, analizarla, que la recuerdes en este momento? Mi hijo de 8 años está ahora muy preocupado por las grandes preguntas. ¿Cómo cuál? El infinito. Papá, pero ¿cómo que no termina? Yo miro para arriba y si el espacio sigue, ¿y después qué hay? ¿Y qué le contestás? Ajá. Y no, le tengo que decir, la verdad es una preguntaza, no sabemos eso, no sabemos. Hay un símil que está buenísimo, que es pensar en un círculo, que es un símil que creo que decía Einstein mismo.
el universo es ilimitado pero no infinito. ¿Qué quiere decir eso? Un círculo, vos lo caminás, no termina nunca. Es ilimitado, pero no es infinito. Mide esto. Y él decía, y pensemos un poco el espacio así. No lo podemos medir, pero bueno, en algún lado tendrá algún límite que diga hasta acá llega el universo, después hay algo más allá. Y me mata con esas preguntas, con preguntas sobre el infinito, sobre Dios, sobre la muerte. ¿Y sobre Dios qué le respondes? Bueno, lo que pasa es que mi hijo mayor es un ateo militante, debo decir, que está convencido de que no existe nada más allá de la vida terrena y lo que fuera, con lo cual mucho que decir ahí no tengo. Pero sí es importante que esa pregunta me sirva para entender un poco la pluralidad de pensamientos y gente que hay acá. Que haya gente que sí que pueda tener otras creencias y que es absolutamente respetable, oíble y compartible. Vos podés ser un gran amigo de alguien que sí es creyente y vos seguir siendo un ateo militante, como lo es hasta el momento, y ser feliz con eso. Muy bien. ¿Volvemos con Diego? No. Sí, no, hay millones de preguntas, es apasionante. Lo llamaría cada vez que mi hija me hace una pregunta. Sí han llegado preguntas, pero no tenemos tiempo, pero sí te las vamos a dar. ¿Cómo no? Para que las responda, por lo menos para que la gente que escribió sepa que te las dimos. Sí, o entro al Facebook de ustedes y me meto. Y venite mañana, pasado. Mientras tanto la gente puede ir comprando tus libros y llevándoselos de vacaciones porque es un tamaño ideal. Sí, y yo creo que se pueden sorprender con los libros de divulgación científica para las vacaciones. No es eso que vos te acordás de cuarto o quinto año de la secundaria, sino que la ciencia es otra cosa y puede ser apasionante. Y así en la Tierra, no son haikus, pero son cuentos cortos que se pueden leer en un ratito en donde tu hijo se fue corriendo hacia un lugar. Bueno, ahí lo lees. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer.